Para Sartre, la ética es existencialista y se basa en la responsabilidad y la libertad de elección sobre una moral de acción y de compromiso. Sobre Sartre hay una influencia importante de Descartes y de Kant. Alors, pour Sartre, l'éthique est existentialiste sur la responsabilité et la liberté de choix, sur une morale d'action et d'engagement. Sartre a une influence très importante de Descartes et bien sûr de Kant. El punto de partida para Sartre es el existencialismo. Significa que la existencia precede a la esencia. No hay un origen divino, no hay un mundo celestial. Nosotros, los humanos, venimos de la nada a la tierra, a este mundo, a esta vida, a la existencia. No hay una naturaleza humana, no hay una esencia. Nosotros construimos la esencia a partir de que existimos. No puede haber esencia sin existencia, dirá Sartre. Como la existencia es humana y lo que existe es lo que uno u otro humano puede ver, Dios no existe. Y como Dios no existe, no hay mandamientos, no hay reglas, no hay mandatos, no hay reglas universales, generales, que nos digan cómo nos tenemos que comportar. Somos nosotros los que construimos nuestra propia moral, los que elegimos nuestra moral y por lo tanto elegimos el tipo de humanidad que queremos. A partir de nuestras elecciones se genera a partir de nuestras elecciones y nuestras decisiones, se genera un tipo de humanidad. Entonces, esto lleva una responsabilidad muy fuerte, porque no solamente eliges tu moral, sino eliges la moral de todos. Porque los demás van a seguir también este tipo de humanidad que tú construyes a partir de ti mismo. Esta responsabilidad de elegir tu propia moral y la de los otros va a traer dentro de sí mucha angustia, mucha desesperación, porque por un lado es una angustia de que tú eres responsable de los demás, de las elecciones de los demás, pero por otra parte que tus decisiones no dependen de nadie más que de ti. No es verdad eso de que fue el alcohol, fue un momento de locura, me sentía solo, estaba triste. Esas son excusas, dirá Sartre. Y las excusas son determinismos que hablan de personas incoherentes e irresponsables, personas de mala fe. Porque los hombres de buena fe, las personas de buena fe, siempre van a buscar la libertad y por lo tanto van a elegir o van a no elegir. Porque aun cuando no eliges, también estás eligiendo, dirá Sartre. La elección de lo que quieres para tu vida determina y está influida por tu proyecto, por lo que tú eres, por lo que tú quieres mostrar a los demás. Tu proyecto eres tú mismo. ¿Qué quieres ser? Significa cómo te estás construyendo hoy. O sea, construir tu pasado en el presente. El futuro es un terreno virgen, por lo tanto, tus decisiones hablan de quién eres tú. Tus actos, por eso habla de una moral basada en la acción, porque los sentimientos se construyen únicamente con los actos que tú realizas. Esta frase cuando en temas de amor, cuando te dicen, fíjate en lo que hace, no en lo que te dice, fíjate en cómo te trata, fíjate en sus actos, en su comportamiento, esa frase es totalmente sartriana, es existencialista, muy existencialista, significa que el peso real está sobre los actos, no sobre las palabras. Entonces, tú en cuanto proyecto, tú en cuanto persona, tú le muestras a los demás quién eres a partir de tus actos. Y entonces, con tus actos vas construyendo tu proyecto de vida. Tu proyecto no en cuanto planificación o en cuanto plan, sino tu proyecto en cuanto a cómo tú te proyectas, lo que tú proyectas de lo que tú eres. Entonces, ahí están vinculados los temas de angustia, responsabilidad y libertad. El tema de desamparo y de abandono tiene que ver porque Dios no existe. Entonces tú estás abandonado aquí y tú vas a comenzar a descifrar. No existen signos, no existen señales divinas. Tú descifras en función de lo que hay en tu cabeza, en función de tu capacidad de decisión y de duda. Entonces, cuando, por ejemplo, tú vas y pides un consejo, dirá Sartre, en realidad estás eligiendo tú, pero te estás escudando en otro. Porque cuando tú eliges al consejero, eliges el consejo. Cada quien te va a hablar de su perspectiva. Si tú tienes un dilema y te acercas a un médico, a un abogado, a un psicoanalista, a un psicólogo, a un amigo, a un familiar, a un sacerdote, cada quien te va a dar su visión en función de su perspectiva. Por lo tanto, cuando eliges al consejero, tú ya estás eligiendo el consejo. Nada más quieres que alguien
decir que el otro tiene la responsabilidad y no tú. Entonces, ahí es donde entra el sentido del hombres de mala fe y de mala fe. Evita ser un hombre de mala fe, es decir, alguien que usa excusas, que decide con base en excusas, con base en determinismos. Los hombres de mala fe siempre tienen excusas. Es que estaba borracho, es que fue el alcohol, es que me sentía solo, es que fue un momento de locura, es que no tenía dinero. Esas son excusas. Tus elecciones son los que te determinan y determinan quién eres. ¿Cómo la naturaleza humana no existe? Pues el hombre es libre de decir, como insisto, lo que él quiere ser, lo que él es. Por lo tanto, no se nace cobarde, no se nace héroe, se hace héroe. Uno se hace cobarde con base en sus actos y todo depende de la dialéctica de la época. O en términos de la ciencia política, todo depende del poder de la ideología y de la moda. Entonces, todo depende de esta circunstancia en el que tú vas a decidir en situación. El hombre de buena fe significa entonces aquel que elige en libertad. El existencialismo, en conclusión, es un humanismo porque significa dignificar al ser humano por su existencia, librarlo de estas cadenas de un Dios que no existe y aprender a elegir con base en tu proyecto, con base en lo que tú quieres proyectarle a los demás de lo que tú eres. Una película muy importante que sería muy útil para comprender a Sartre es El Ángel Exterminador, de 1962-1963, de Luis Buñuel. Un profesor de la universidad nos contaba que para esta escena, acuérdense que esta película trata de que en una fiesta lujosa los invitados ya no pueden salir de la habitación. Salir y cruzar la puerta les causa mucho miedo, les causa angustia, les causa desamparo, están abandonados. Y entonces comienzan a estar sucios y desaliñados y malolientes. Para mostrar al público esta desesperación del existencialismo, Luis Buñuel les unta miel a cada actor y luego los viste y les pone maquillaje. Y entonces la desesperación del cuerpo humano, de sus poros, de no poder respirar, esa es la angustia de vivir condenado a ser libre. Alors, pour Sartre, l'existentialisme, la éthique, pour Sartre, l'éthique est existentialiste sur la responsabilité et la liberté du choix, ou dans une morale, ou sur une morale d'action et bien sûr d'engagement. Le concept de liberté, le concept de responsabilité, le concept de angoisse sont très importants pour Sartre. Pour Sartre, nous sommes condamnés à être libres, donc nos choix nos représentent et construisent en même temps une humanité, un style d'humanité. Cuando tú eliges una moral, eliges la moral de los demás. Por eso hay que ser muy responsables de lo que tú eliges. Y eso produce mucha angustia. Un film très intéressant pour comprendre plus Sartre s'appelle L'Ange Exterminateur de Luis Buñuel, 1962. Dans ce film, nous pouvons observer l'angoisse, la désespération de l'existence dans l'espace que c'est le monde, parce que Dieu n'existe pas. Con esto vamos a terminar el tema de Sartre. Vamos a hacer una pausa. Continuamos, no salgan de la sesión.